Hola, saludo a todos. Mi nombre es Eric Colmenares y voy a hablarles sobre las teorías de la sociedad y el Estado contemporáneo. El estudio de la sociedad tiene como objetivo principal comprender y analizar las estructuras sociales en cuanto a su organización en instituciones como la familia, la educación, la religión, el gobierno y la economía. Por otro lado, examina relaciones sociales en base a las interacciones entre individuos y grupos y cómo estas relaciones influyen en el comportamiento y las actitudes dinámicas sociales, identificando patrones y tendencias a lo largo del tiempo en diferentes contextos culturales, promoviendo políticas y prácticas que impulsen la justicia social, la igualdad y el bienestar, basando sus estudios en la exploración de problemas sociales como la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la violencia, y cómo estos impactan a la sociedad para así crear y refinar teorías que expliquen los fenómenos sociales. Para comprender y analizar las estructuras, relaciones y dinámicas sociales de manera sistemática y objetiva, es necesario fundamentar el estudio en el método científico, ya que permite a los investigadores abordar preguntas complejas sobre la sociedad de manera rigurosa y objetiva, contribuyendo a una comprensión más profunda de las dinámicas sociales. Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas académicas que estudian la sociedad y las relaciones humanas, utilizando métodos científicos para investigar y analizar fenómenos sociales, y sus hallazgos contribuyen a una comprensión más profunda de la sociedad y sus dinámicas. Hoy hablaremos sobre el Estado y sus formas, tomando como referencia que el Estado es una entidad política que posee soberanía sobre un territorio definido y su población. Algunos aspectos claves del Estado es que poseen soberanía, ya que el Estado tiene la autoridad suprema y el poder de tomar decisiones dentro de su territorio sin interferencia externa. Gobierno. El Estado está organizado y administrado por un gobierno que puede ser democrático, autoritario o monárquico. El gobierno es responsable de crear y hacer cumplir las leyes, así como de gestionar los asuntos públicos. Territorio. El Estado tiene un territorio claramente definido con fronteras reconocidas. Este territorio incluye tierra, agua y espacio aéreo. Población. El Estado está compuesto por una población que reside dentro de su territorio. Esta población puede estar formada por ciudadanos y residentes. Reconocimiento. Para ser considerado un Estado debe ser reconocido por otros Estados y organizaciones internacionales. Este reconocimiento legitima su existencia y su capacidad para interactuar en el ámbito internacional. De esta manera, observamos que el Estado desempeña un papel crucial en la organización y regulación de la vida social, económica y política de sus ciudadanos. Tipos de Estado. Existen varios tipos de Estado, cada uno con características y estructuras de gobierno distintas. Te menciono los principales tipos de Estado. Estado unitario. En este, el poder político y administrativo se concentra en un gobierno central. Las autoridades locales tienen poderes limitados y dependen del gobierno central. Ejemplo de estados unitarios incluyen a Francia y Japón. Estado federal. En un Estado federal, el poder se divide entre un gobierno central y gobiernos regionales o estadales. Cada nivel de gobierno tiene competencias específicas y autonomía en ciertas áreas. Ejemplos de estados federales son Estados Unidos, Alemania y Brasil. Estado confederal. En una confederación, los Estados miembros mantienen su soberanía y delegan ciertos poderes a un gobierno central limitado. Las decisiones importantes requieren el consenso de los Estados miembros. Un ejemplo histórico de confederación es la Confederación Suiza antes de 1848. Estado democrático. En un Estado democrático, el poder reside en el pueblo, que elige a sus representantes a través de elecciones libres y justas. Los derechos y libertades individuales están protegidos por la ley. Ejemplos de estados democráticos incluyen a Canadá y Suecia. Estado autoritario. En un estado autoritario, el poder se concentra en un líder o un grupo reducido que no está sujeto a controles democráticos. Las libertades individuales y los derechos políticos suelen estar restringidos. Ejemplos de estados autoritarios son Corea del Norte y Arabia Saudita. Estado totalitario.
En un estado totalitario, el gobierno controla todos los aspectos de la vida pública y privada. La propaganda y la represión son herramientas comunes para mantener el control. Ejemplos históricos de totalitarios son Alemania nazi y la Unión Soviética bajo Stalin. Estado de bienestar. En un estado de bienestar, el gobierno asume la responsabilidad de garantizar el bienestar social y económico de sus ciudadanos. Esto incluye la provisión de servicios como la educación, la salud y la seguridad social. Ejemplos de estados de bienestar son los países escandinavos como Suecia y Noruega. Nicolás Maquiavelo es considerado uno de los fundadores de la teoría del Estado moderno y de la ciencia política. Su obra más conocida, El Príncipe, ofrece una visión pragmática y realista del poder político y la gobernanza. Entre los aportes que Maquiavelo apuntó a la teoría del Estado podemos mencionar el realismo político, que dio un enfoque realista y pragmático a la política, argumentando que los líderes deben estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener el poder y la estabilidad del Estado, incluso si eso implica acciones inmorales o engañosas. Maquiavelo también estableció la autonomía del poder político, ya que sostuvo que la política debe ser autónoma y separada de la moral y la religión. El poder político tiene sus propias reglas y lógica, y los líderes deben actuar en función de los intereses del Estado, no de principios morales abstractos. Introdujo los conceptos virtud y fortuna. En su obra estableció que la virtud se refiere a la habilidad, la astucia y la capacidad de un líder para adaptarse a las circunstancias y tomar decisiones efectivas. Y la fortuna representa la suerte y las circunstancias externas que pueden influir en el éxito de un líder. Un buen gobernante debe saber cómo manejar ambos factores. Asimismo, determinó el Estado como una entidad central y fundamental en la vida política. Su obra enfatiza la importancia de un Estado fuerte y centralizado para mantener el orden y la estabilidad. Además, Maquiavelo destacó la importancia de la percepción y la imagen pública en la política. Un líder debe ser consciente de cómo es percibido por sus súbditos y por otros estados, y debe manejar su imagen para mantener el poder y la autoridad. Las teorías del Estado y la sociedad nos llevan a hablar sobre las corrientes filosóficas que a lo largo de la historia han estudiado la legitimidad de la autoridad política y las normas sociales, lo que nos trae a colación el contractualismo, el cual definimos como una teoría política y moral que afirma que la legitimidad de la autoridad política y las normas morales se derivan de un contrato social o acuerdo entre los individuos, quienes demandan leyes y potestades individuales a cambio de beneficios sociales. Esta teoría ha sido desarrollada por varios filósofos a lo largo de la historia, cada uno con sus propias interpretaciones y enfoques. Entre ellos mencionamos a Thomas Hobbes, creador de la obra Leviatán, en la que argumenta que en el estado de naturaleza la vida humana es solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. Para escapar de este estado de guerra constante, los individuos acuerdan formar una sociedad y ceder parte de su libertad a un soberano en busca de seguridad y orden. Otro filósofo del contractualismo es John Locke, quien en su segundo tratado sobre el gobierno civil sostuvo que las personas en el estado de naturaleza tienen derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad. El contrato social, según Locke, se establece para proteger estos derechos y el gobierno debe ser limitado y basado en el consentimiento de los gobernados. En este sentido, Jean-Jacques Rousseau argumentó que en el contrato social, el estado de naturaleza es un estado de libertad e igualdad, pero que la propiedad privada y la desigualdad han corrompido esta condición. El contrato social, según Rousseau, debe restablecer la libertad e igualdad mediante la creación de la voluntad general que represente los intereses comunes de todos los ciudadanos.
Por su parte, Immanuel Kant, en su Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, propuso una versión del contractualismo basada en la razón y la autonomía. Según Kant, las normas morales deben ser universales y basadas en el respeto mutuo entre individuos racionales y autónomos. El contractualismo ha influido en el desarrollo de la teoría política moderna y sigue siendo un marco importante para entender la legitimidad de las instituciones políticas y las normas morales. A principios del siglo XIX, las sociedades criticaban las injusticias del capitalismo y proponían la creación de sociedades ideales basadas en la cooperación y la igualdad, dando paso a lo que se conoció como el socialismo utópico, una corriente de pensamiento que surgió antes del desarrollo del socialismo científico de Karl Marx y de Friedrich Engels. Entre los principales exponentes del socialismo utópico y sus ideas podemos mencionar a Robert Owen, empresario y reformador británico que fundó comunidades cooperativas como New Lanark en Escocia y New Harmony en Estados Unidos. Creía que el entorno influía en el comportamiento humano y que, mediante la educación y la cooperación, se podía crear una sociedad más justa y equitativa. Charles Fourier propuso la creación de falansterios, los cuales eran comunidades autosuficientes, donde las personas vivirían y trabajarían en armonía. Cada falansterio estaría compuesto por unas 1.600 personas y se organizaría en torno a la cooperación y la igualdad. Fourier también defendía la emancipación de las mujeres y la igualdad de género. Henry de Saint-Simon abogaba por la creación de asociaciones de productores, donde los trabajadores y empresarios colaborarían para gestionar la producción y la distribución de bienes de manera equitativa. Creía en la importancia de la ciencia y la tecnología para mejorar la sociedad y promovía la idea de un gobierno dirigido por expertos y científicos. Etienne Cabet. Cabet fue un socialista utópico francés que escribió la novela de Viaje a Icaria, en la que describía una sociedad ideal basada en la propiedad comunitaria y la igualdad. Inspirado por su propia obra, Cabet intentó fundar comunidades icarianas en Estados Unidos, aunque con poco éxito. Aunque las propuestas de los socialistas utópicos no siempre tuvieron éxito en la práctica, sus ideas influyeron en el desarrollo del socialismo marxista y en movimientos posteriores como la socialdemocracia, el cooperativismo y el ecologismo. El socialismo utópico nos lleva al socialismo científico. Entre sus representantes exponentes están Karl Marx, filósofo economista, sociólogo, historiador y periodista alemán del siglo XIX. Desarrolló una teoría del Estado que se centra en la relación entre el Estado y las clases sociales. Según Marx, el Estado es una herramienta de las clases dominantes para mantener su poder y controlar a las clases subordinadas. Aquí algunos puntos claves de su teoría. Materialismo histórico. Marx propuso que la historia de la humanidad es una historia de luchas de clases, donde las relaciones económicas determinan las estructuras sociales y políticas. Esta teoría sostiene que los cambios en las fuerzas productivas y las relaciones de producción son los motores del desarrollo histórico. Lucha de clases sociales. Según Marx, la sociedad capitalista está dividida en dos clases principales, la burguesía, que eran los propietarios de los medios de producción, y el proletariado, que eran los trabajadores. La lucha entre estas clases es el motor del cambio social y eventualmente llevará a la revolución proletaria y el establecimiento de una sociedad sin clases. Alienación. Marx argumentó que en una sociedad capitalista los trabajadores están alienados de su trabajo, de los productos que producen, de sus compañeros de trabajo y de su propia humanidad. Esta alienación es el resultado de la explotación y la división del trabajo en el capitalismo. Teoría del valor trabajo. Marx desarrolló la teoría del valor trabajo, que sostiene que el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesaria para producirla. Esta teoría es fundamental para un análisis de la explotación y el plusvalor en el capitalismo. El Capital, su obra más conocida, El Capital, es un análisis crítico del capitalismo y sus contradicciones internas. En esta obra, Marx examina cómo el capitalismo genera desigualdades y crisis económicas y cómo estas contradicciones eventualmente llevarán a su colapso. Otro pensador que aportó a la teoría del Estado fue Friedrich Engels, un filósofo y sociólogo, periodista y teórico revolucionario alemán, conocido por su colaboración con Karl Marx en el desarrollo del socialismo científico y el comunismo moderno. Algunos puntos clave de su teoría.
Origen del Estado. Engels argumenta que el Estado surge cuando la sociedad se divide en clases sociales y una clase se apropia del trabajo de la otra. El Estado se convierte en un aparato especial de coerción para mantener el dominio de la clase explotadora sobre la clase explotada. Función del Estado. Según Engels, el Estado no es una entidad neutral, sino un instrumento de la clase dominante para mantener su poder y controlar a las clases subordinadas. El Estado utiliza la fuerza y la coerción para proteger los intereses de la clase dominante. Evolución del Estado. Engels divide la historia de la humanidad en tres fases: salvajismo, barbarie y civilización. En cada una de estas fases el Estado adopta diferentes formas y funciones, reflejando las relaciones de producción y las estructuras de poder de la sociedad. Abolición del Estado. Engels, al igual que Marx, prevé la eventual desaparición del Estado en una sociedad comunista. A medida que las clases sociales y la propiedad privada sean abolidas, el Estado ya no será necesario como instrumento de dominación y control. Las ideas del socialismo científico de Marx y Engels han tenido una influencia duradera en la teoría política, la economía y la sociología. Como mencionamos al inicio, los elementos estructurales del Estado son fundamentales para su existencia y funcionamiento, siendo sus principales componentes el territorio, el cual está definido con fronteras reconocidas, incluyendo tierra, agua y espacio aéreo; la población, que reside dentro de su territorio y que puede estar formada por ciudadanos y residentes; el gobierno, que puede ser democrático, autoritario o monárquico y es responsable de crear y hacer cumplir las leyes, así como de gestionar los asuntos públicos; la soberanía, para ejercer la autoridad suprema y el poder de tomar decisiones dentro de su territorio sin interferencia externa; y el reconocimiento. Un Estado debe ser reconocido por otros estados y organizaciones internacionales. Este reconocimiento legitima su existencia y su capacidad para interactuar en el ámbito internacional. Si hablamos del poder como fenómeno en las relaciones del Estado, se define como la capacidad del Estado para manifestarlo a través de las instituciones públicas que ejercen el control en la nación. Asimismo, el Estado tiene una personalidad jurídica, la cual se refiere a la capacidad del Estado para ser sujeto de derecho y obligaciones en el ámbito legal. Esto significa que el Estado puede participar en relaciones jurídicas, celebrar contratos, poseer bienes y ser responsable de sus actos ante la ley. Por otro lado, el Estado posee elementos estructurales que pueden afectar su funcionamiento y legitimidad, tales como la globalización, que ha desafiado la capacidad de los estados para controlar sus economías y fronteras. La integración económica y la movilidad de capitales y personas han reducido la autonomía de los estados nacionales. Desigualdad económica. La creciente desigualdad económica dentro de los estados ha generado tensiones sociales y políticas. La concentración de las riquezas en manos de unos pocos y la precarización del trabajo han debilitado la cohesión social y la legitimidad del Estado. Fragmentación política. El surgimiento de movimientos populistas y nacionalistas debilitan la capacidad de los estados para gobernar de manera efectiva. La polarización política y la desconfianza en las instituciones han erosionado la estabilidad política. Crisis de legitimidad. La falta de confianza en las instituciones y en los líderes políticos conlleva a una crisis de legitimidad. La corrupción, la ineficacia y la falta de transparencia socavan la confianza de los ciudadanos en el Estado. Desafíos ambientales. Los problemas ambientales, como el cambio climático y la degradación de los recursos naturales, han puesto a prueba la capacidad de los estados para gestionar y proteger el medio ambiente. La falta de políticas efectivas y la presión de intereses económicos ha exacerbado estos desafíos. Conflictos internos. Conflictos como las guerras civiles y la violencia organizada debilitan la capacidad de los estados para mantener el orden y la seguridad. Estos conflictos a menudo están relacionados con problemas estructurales como la desigualdad y la exclusión social. Las teorías sociales y del Estado han proporcionado marcos analíticos valiosos para comprender las dinámicas sociales y políticas en las sociedades contemporáneas. A medida que el mundo sigue cambiando, las teorías sociales y del Estado continúan evolucionando para abordar nuevos desafíos y realidades. Hasta acá llega nuestro viaje por estas teorías. Por su atención, muchísimas gracias.